Like to, before starting, to give a welcome to Professor Alan Counter, who has joined us for this afternoon. So thank you, Professor, for being here. And let me present you the following panel, which is Education as a Transformation Engine. For this panel, the moderator is going to be Carolina Silva. Carolina is a science of juridical doctor candidate at Harvard Law School. Carolina received her law degree from Pontificia Universidad Católica del Ecuador and her master's degree from Harvard Law School. Before starting her graduate studies at Harvard, Carolina worked as a legal researcher for the Ministry of Justice and Human Rights and as a legal advisor for the National Assembly of Ecuador. She has done extensive research and wrote several papers on social rights and constitutional law. Her current doctoral research focuses on a comparative analysis of plurinationalism in Latin America. Thank you. Good afternoon. Thank you for the introduction, and thank you all of you for being here. Let me introduce you to the panelists of this afternoon. First, Gloria Vidal, our former Education Ministry of Ecuador and now Ambassador of Ecuador in Argentina. Gloria has an incredible academic formation in education with a specialization in language and literature. She has an extensive academic experience at high schools like this one. Okay, sorry. At high schools like Nuestra Madre de la Merced, Liceo Panamericano, and SEC since 1980. She has also served as a visiting professor at the Catholic University of Santiago of Guayaquil in the Faculty of Philosophy. And since 2006, she started working for the Ministry of Education of Ecuador as Vice Minister of Education. In 2010, she became the leader of this ministry, and she led the historical transformations in the education sector. Nowadays, she is serving as an ambassador of Ecuador in Argentina. Let's also welcome to Cecilia Baca Jones, the Coordinator Minister of Social Development. Cecilia, as the Coordinating Minister of Social Development, is a professional with also an impressive record. She has been Vice Minister, Secretary, Manager, and Director in the Ministries of Education, Economic and Social Inclusion, Labor Relations, and Coordinator of Knowledge and Talent. She has completed her master's studies in social policies for sustainable development of the territory, a title earned at the University of Bologna, where she studied with the support of a scholarship and excelled as the best graduate student. She has also a degree in trilingual business and international trade of the Catholic University of Ecuador. So thanks. It's an honor for us, for the Harvard Ecuadorian Students Association, to have you here to talk about one of the most impressive transformation that is going on now in Ecuador, which is changing education. So now let's listen to our panelists, what they have to tell us first. Please, Ministry Ambassador Gloria Vidal. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me parece que es bastante histórico estar aquí todo un día dedicados a hablar de Ecuador. Me parece que el esfuerzo de la embajada nuestra ante Estados Unidos, así como la de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos aquí en Harvard, es necesario reconocerla. El título de este panel, ¿verdad? Educación como una máquina que puede llegar a transformar, en este caso, la historia del país, es un título bastante significativo por lo que esto realmente puede representar en la historia del Ecuador. Creo que sería bastante interesante, y de hecho lo voy a hacer, utilizar esta metáfora para explicar un poco cómo se ha dado, cómo se ha presentado este proceso en el Ecuador, este proceso de transformación. Me parece que el título es suficientemente sugerente como para hablar justamente de una máquina que no funcionaba hasta llegar a una máquina que puede provocar efectivamente una transformación en el país. Y esa máquina no funcionaba por distintos motivos.
muchos de ellos de orden económico, pero también por una gran apatía social. Es decir, cuando una sociedad no se pregunta a sí misma qué es lo que necesita para progresar y está absolutamente concentrada en una producción monoproducto, valga la redundancia, y no se dedica a ampliar ese horizonte para buscar otro tipo de posibilidades de desarrollo y concentra también en muy pocas manos la riqueza del país, estamos ante un problema bastante crucial para la historia de nuestro país. Esa máquina era una máquina, piensen ustedes en una máquina antigua, una máquina que no se encuentra actualizada, una máquina a la que le faltan piezas, frente a otras máquinas que funcionan en el resto del mundo, muy bien aceitadas, de última tecnología y realmente que pueden permitir el desarrollo y el progreso de distintas naciones. Frente a esa máquina con la que nos encontramos, habría que, y de hecho me tomaría mucho tiempo, explicarles a ustedes cuáles fueron las causas. Voy a relatar solamente las más, digamos, significativas. Muy poco presupuesto dedicado a la educación. El escaso presupuesto dedicado a la educación no permitía que haya una promoción profesional para los profesores involucrados en la educación. No había inversión en términos de infraestructura. Se había concentrado el desarrollo de la educación en los últimos años del bachillerato en las ciudades. Para el campo únicamente se dejó la educación primaria. Y esto tiene un correlato también en hechos históricos, ¿verdad? Si ustedes revisan periódicos, por ejemplo, de la década del 60, podrán advertir en ellos que lo único que se necesitaba para lograr un trabajo era el título de terminación de la primaria. Esto es, con 11 años de escolaridad, con 11 años de edad y escasamente 6 años de escolaridad, una persona podía aplicar a un trabajo. Y ese estándar, ese nivel de estándar realmente bajo, provocó durante muchos años que no haya la necesidad de involucrarse en procesos académicos más desafiantes. Por otro lado, es también un mensaje que los gobernantes de entonces daban a la sociedad, es decir, en determinados lugares del país la educación solamente se limitaba a llegar hasta el 6º grado. Esto es como un currículum oculto, es decir, algo no dicho, pero algo que de hecho ocurría socialmente. Viendo esta máquina entonces a la que le faltan piezas, una máquina desactualizada, la traemos de esta manera hasta los 90, hasta el año 2000, y podemos ver qué era lo que le hacía falta a esa máquina. Sin desechar la máquina por completo, comenzamos a ver qué era necesario hacerle a esta maquinaria para traerla al siglo XXI. En ese rediseño de esta máquina que necesitaba traerse y actualizarse al siglo XXI, encontramos que podíamos, en primer lugar, aprender de otros que habían tenido un camino similar, por ejemplo, de otras naciones de América Latina y otras naciones del continente, y de esta manera utilizar menor cantidad de recursos en hacer investigaciones que partían desde cero y más bien apalancarnos en investigaciones que ya en otros lugares del mundo se habían hecho y habían tenido éxito. De esa manera se diseñaron las piezas para este engranaje necesario y lograr afinar esa máquina y lograr traerla entonces al siglo XXI. Entre estas cuestiones que hemos vivido en los últimos 7 años tratando de renovar y traer esta máquina a la actualidad, encontramos nosotros piezas fundamentales como, en primer lugar, volver a hacer a la escuela realmente pública en Ecuador. Nosotros en Ecuador vivimos un proceso de privatización de la escuela pública, una escuela pública que dejó de ser absolutamente gratuita y de esa manera comenzó a marginar muchas personas. En el momento que se le devuelve, por ejemplo, la gratuidad de la educación, encontramos que es una escuela que abre puertas, que no excluye, sino que incluye, y en ese proceso permite entonces una mayor incorporación de personas y comienza a cerrar brechas que hace una sociedad mucho más inequitativa. En ese proceso, entonces, primero volverle la legitimidad a la escuela, convertirla nuevamente en una escuela pública, abrir todos los canales de acceso a la escuela, pero al mismo tiempo evaluar el sistema y saber exactamente cómo está el sistema, es decir, las partes de él.
los estudiantes, los profesores, cómo está el sistema de manejo de la gestión pública, en fin. Al haber hecho la evaluación rigurosamente, lo que viene a continuación son los ajustes. Entonces, una actualización de su currículum, una promoción de la creación de indicadores, de estándares educativos y un nuevo sistema que logre evaluar en ejercicio docente a los maestros y también al admitir nuevos maestros. Estos sistemas permiten entonces la construcción de un círculo virtuoso de calidad que hace que nada más en Ecuador hayamos sentado las bases necesarias para lo que será un largo camino en el futuro. Creo que el haber y seguir con la metáfora de esta máquina a la que hemos logrado rediseñar y convertir en una máquina que tiene las cualidades necesarias para ser eficiente y continuar su eficiencia en el futuro, provoca entonces mayores desafíos en el Ecuador. ¿Cómo logramos que esa máquina realmente se vuelva una máquina transformadora? Creo que las claves están no solamente o no son solamente intrínsecas al desarrollo o a la promoción de nuestro talento, sino que también están vinculados a que ese talento logre el desarrollo de capacidades que son elementales para el apalancamiento futuro. Y estas algunas son muy antiguas. De hecho, ya los griegos hablaban del homo faber, es decir, del hombre que construye a través del pensamiento, y este hombre que construye y que utiliza esa construcción como medio de aprendizaje y que aprende además en el ejercicio, es el hombre que logra la transformación. Entonces aquí viene justamente la articulación entre lo que podemos aprender y la innovación, y esa innovación necesaria para lograr una producción definitiva. Es interesante plantearnos entonces cuáles son las herramientas básicas que nuestros estudiantes necesitan ahora para lograr una adecuada articulación con ese mundo que pretendemos que exista de aquí en adelante en el Ecuador. Esas habilidades básicas, y lo decía el día viernes en la conferencia latinoamericana, aquí también en Harvard, son habilidades que pueden resultar bastante obvias, pero que son definitivas para el desarrollo del talento en una sociedad. Y son el poder leer adecuadamente, no solamente y en estricto sentido aquello que estamos de hecho leyendo, sino leer es poder decodificar una sociedad, saber lo que la sociedad necesita para poder avanzar en ese sentido. No preparar personas para un puesto de trabajo, sino preparar personas que puedan y que tengan las habilidades necesarias como para que si la situación cambia, puedan adaptarse a nuevas situaciones. Y en eso hay una larga lista. Saber formular una hipótesis, saber reconocer signos, saber resolver un problema, aunque tenga pocas herramientas para hacerlo, y ahí de la mano la creatividad para poder lograr esas soluciones. Entonces, estamos ante una persona, les decía, que tiene que tener un desarrollo de las habilidades del pensamiento con una focalización extrema en la decodificación, no solamente del lenguaje tradicional, sino de todos los signos que la sociedad le está mandando. Por otro lado, obviamente, habilidades de matemáticas y abstracción en temas de matemáticas, proyecciones y decodificaciones mayores, como puede ser la predictibilidad. Y un tercer nivel es aquel que tiene que ver justamente con todas las funciones más altas del desarrollo del pensamiento. Si nosotros lográramos que los chicos pudieran, a lo largo de estos nuevos 13 años de estudio, que en Ecuador están divididos ahora en escuela básica, en educación inicial, escuela básica y bachillerato, y logramos una articulación adecuada no solamente con el sistema de educación superior, sino también con las nuevas ofertas que existen a nivel de los propios planes de vida de las personas, podríamos lograr un apalancamiento necesario para una innovación productiva en Ecuador.
Creo que nos tenemos que quedar con la sensación de que en este momento Ecuador se encuentra en un estadio privilegiado, es decir, ha puesto las bases necesarias para el camino, no solamente el camino inmediato, sino el camino a 5, 10, 15, 20 años y a un futuro bastante promisorio para el país. El país carecía de una formación intermedia y superior adecuada. Y en este momento el trabajo está dado justamente en los nichos que aceleran esos procesos de producción de tal manera que nosotros podamos identificar cuáles son las claves para esa transformación productiva a través del cambio de la matriz, dejando de ser un país monoproductor enfocado en 5 o 10 productos básicos y logrando establecer, incluso de manera regional, lugares específicos para poner, digamos, nuestra atención en ellos y poder desarrollar el país de una manera más adecuada. Esos procesos de transformación incluyen oportunidades no solamente locales en el Ecuador, sino también la unión con socios estratégicos de la región. Ahora, como embajadora de Ecuador en Argentina, hemos discutido mucho las posibilidades que Ecuador tiene de, junto con otros países, formar un clúster de investigación y de desarrollo tecnológico que produzca una independencia, una autonomía de la región de otras regiones del mundo que han hecho progresos significativos en determinadas áreas. ¿Por qué no Ecuador podría ofrecer en términos tecnológicos aquello que le falta, en este caso a Argentina, y viceversa? Porque Ecuador no puede tomar de Argentina aquello que le hace falta para el desarrollo de un determinado producto tecnológico. Entonces debemos estar enfocados justamente a fortalecernos como región en estos procesos educativos que nos acompañan, que nos son cercanos y que no tienen solamente que ver con la homologación simplemente de títulos o de reconocimientos profesionales a esas titulaciones, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, y es con la complementariedad que la región debe de tener en áreas como por ejemplo la producción tecnológica. Creo que ahí está la clave, es decir, no vernos más como países independientes, sino como países que pueden hacer un apalancamiento regional y lograr llegar a unas metas mucho más fuertes trabajando en conjunto. Hemos oído a lo largo del día distintos paneles que han tenido que ver justamente con esa visión de una economía dependiente, por ejemplo, de la producción petrolera. Hemos oído también cómo podemos estar o encontrarnos atrapados y dependientes de esa situación de explotación de materias primas, y cómo nosotros podemos, y todos los consejos que se nos ha dado también a lo largo del día de cómo nosotros podemos lograr independizarnos de esa dependencia tan compleja que puede llegar a ser la de los hidrocarburos. Creo que hay países en el mundo que ya nos han mostrado un camino interesante al respecto, y que son países que tienen que ver justamente con procesos en los que el Ecuador está poniendo mucha atención en este momento, procesos que hacen una exigencia notable en el desarrollo del talento humano. Este talento que hoy en día en Ecuador ha premiado la excelencia académica, logrando becar a miles de estudiantes. Debemos estar ya cerca de los 8.000 estudiantes en el mundo becados en las mejores universidades, estudiando carreras afines con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, es decir, aquello que Ecuador necesita para lograr finalmente un camino certero hacia el desarrollo. Yo quisiera terminar diciendo que hemos hecho un buen camino. Hemos tratado de recuperar un camino que estaba absolutamente perdido. Hemos encontrado el camino correcto, creo, y en ese camino que creemos correcto siempre hay equivocaciones, siempre hay cuestiones que mejorar y siempre hay caminos nuevos que se abren. Entonces, probablemente la historia de aquí en adelante será descubrir nuevamente cuál es la ruta
más aconsejable para nuestro país. Muchas gracias. Thanks, Ambassador, for your very interesting exposition. I think that when you were speaking, I was remembering what Professor Frankel said earlier this morning, that if we want to think about how to change the model of development in Ecuador, we have first to think about basic education, and Yes. he was right. Yes. So please, Ministry Cecilia, you have now. Well, thank the you word. very much. I had prepared my presentation in English, but I think most people in this room are Spanish speakers, right? So I think I'll rather do it in Spanish. So you'll find the presentations in English, but I'll be speaking in Spanish, so I can use my native language as well, okay? Bueno, yo quisiera empezar esta presentación primero agradeciendo a Natalie Selly como embajadora del Ecuador en Estados Unidos, pero también como ex ministra de Desarrollo Social, porque creo que es importante la mirada social que se le puede hacer al enfoque de la revolución del conocimiento y la revolución productiva que está llevando adelante el Ecuador. Y también felicitar la iniciativa de la Asociación de Estudiantes. Creo que es un privilegio que en Harvard hoy día podamos tener una asociación de estudiantes que nos represente y que sobre todo lidere estos espacios de concertación académica que yo creo que también ponen en el debate académico lo que está sucediendo en Ecuador, que me parece importante de compartir no solamente en el debate cotidiano que podemos tener en Ecuador, sino también en la academia internacional. Yo quiero empezar quizás haciendo mención a quien para mí ha sido quizás una de nuestras principales fuentes de inspiración en temas educativos, que es María Dolores Cacuango, una mujer indígena que promovió todo el cambio de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Y ella en una de sus frases que yo recuerdo con entrañable cariño y admiración, dice lo siguiente: nosotros somos como los granos de quinoa si estamos solos. El viento lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. Han pasado más de 7 años desde que el gobierno de la Revolución Ciudadana nos convocó a todos a soñar con un país diferente, con un país más justo, con un país solidario, con un país digno. En ese entonces este sueño parecía inalcanzable. Este sueño que nos convocó a la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianos se comienza a plasmar en Montecristi y el Ecuador da un giro radical. En Montecristi se da paso a la nueva historia, la historia que comienza en la Constitución del 2008, con la construcción de un Estado de derechos, de garantías, una de forma de vivir con paz, con armonía, con respeto. El Ecuador, el país del summa causai, del buen vivir, abre las puertas a la esperanza. Para afianzar el socialismo, el buen vivir, garantizar los derechos sociales, económicos y colectivos, consolidar el Estado democrático y transformar el sistema económico y productivo del Ecuador, se expide el Plan Nacional del Buen Vivir. En este caso no voy a hacer mención, pero en realidad hay 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que propone nuevas relaciones sociales, promueve la soberanía del Estado y además son 12 objetivos nacionales, pero además se determinan 93 metas, 111 políticas y 1095 lineamientos estratégicos. Los 12 objetivos son principios normativos encaminados a consolidar el buen vivir y las agendas sectoriales de cada uno de los sectores que manejamos los ministerios coordinadores obviamente están alineados a cumplir con estos objetivos. El Plan Nacional del Buen Vivir propone cada uno de los objetivos y metas de distintos ámbitos que conforman además el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, que también está plasmado en nuestra Constitución en su artículo 340. Este sistema asegura el ejercicio, garantía y exigibilidad de derechos y se guía por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. El sistema incluye ámbitos como educación, salud, seguridad, hábitat y vivienda, cultura, cultura física y tiempo libre, comunicación social, ciencia y tecnología, gestión de riesgo, población y movilidad humana,
seguridad humana y transporte. Toda esta construcción refleja el modelo del desarrollo del Summa Causai o Buen Vivir, que hace una ruptura conceptual del anterior régimen económico basado en la economía exportadora de materia prima, en donde los recursos son finitos y perecibles. Las relaciones de poder son asimétricas. El capital tiene la supremacía y la soberanía del Estado depende de los precios de los commodities en el mercado internacional, y en donde la primordial preocupación del Estado fue la balanza de pagos para dar un salto cualitativo e ideológico y pasar a una concepción del desarrollo basada en la garantía y exigibilidad de los derechos fundamentales, la promoción de los derechos sociales y en la economía del conocimiento, en donde los recursos son infinitos y se derivan de las capacidades creadoras e innovadoras del ser humano. La cultura, entendida en su contexto más amplio, se vuelve una fuente inagotable de desarrollo, y esa es la gran apuesta que le hacemos al desarrollo en nuestro país. Las relaciones sociales se hacen horizontales, el ser humano es el centro y el fin de la acción del Estado, y los derechos se garantizan de forma individual, pero también de forma colectiva. En ese contexto es que quizás hablar de la transformación de la educación como un motor transformador es el que tiene mayor sentido. Y dentro de ese contexto, yo quisiera referirme a la primera infancia, que es quizás la etapa de vida donde en este momento hemos hecho gran énfasis desde la política pública como una de las principales apuestas, que es la etapa del ciclo de vida que se abarca desde los 0 años hasta los 5 años. En esta etapa de vida, considerada la más importante, pues en ella se estructuran las bases fundamentales del desarrollo humano, tanto desde una perspectiva física, psicológica, social y emocional, las mismas que se irán consolidando y perfeccionando en las fases posteriores al desarrollo del ser humano. En Ecuador se ha definido esta etapa de la primera infancia desde los 0 hasta los 5 años, y en ese contexto actualmente estamos desarrollando una estrategia nacional que busca articular los esfuerzos de todos los sectores que participan de la acción en los 5 primeros años de vida. Quizás brevemente quisiera referirme, en este gráfico está traducido, pero básicamente lo que ustedes pueden ver es cómo la articulación de la acción en esta primera etapa de vida tiene sentido desde el periodo de la gestación. Todo niña o niña disfrutará de servicios prenatales de salud con calidad. La madre, por otra parte, también deberá transcurrir su etapa de embarazo experimentando una calidad de vida adecuada durante todo su embarazo. Esto quiere decir sin violencia, sin discriminación, sin peligro, con apropiada nutrición, con estabilidad física y emocional y con apoyo del círculo familiar cercano. Al nacer, el niño o la niña también recibirá servicios médicos de calidad y tendrá también servicios postnatales que aseguren su salud, pero también la salud de su madre, quien además también deberá recibir, a su vez, consejería nutricional, pautas de crianza, promoción de lactancia materna, entre otros consejos que los llevará a cabo el sector de salud. Si la niña o niño y su madre necesitaran además de cuidados especiales, el Estado garantizará la atención integral en todas las dimensiones de la salud: educación, desarrollo infantil, afecto, cuidado, protección, durante los primeros meses y años de vida, que serán de permanente apoyo a su desarrollo físico, afectivo, social y psicológico. Y esto tendrá una repercusión en el desarrollo de los aprendizajes de los niños. Recordemos que la apuesta que grandes filósofos o académicos como Heckman hacen a la inversión en primera infancia implica, o está comprobado científicamente, que el mayor rédito económico que podemos recibir es aquel que hagamos en la primera infancia. Por eso nuestra apuesta nacional a que esto también pueda darse. Si bien los temas de educación general básica y bachillerato también ya los tocó nuestra embajadora, ex ministra Gloria Vidal, con quien también tuve oportunidad de trabajar de forma cercana en esta lucha por lograr los ideales en educación, yo me voy a permitir hacer 2 puntualizaciones en el tema de educación. Para el 2006, cuando nosotros, previo a iniciar el gobierno de la Revolución Ciudadana, la tasa de asistencia en educación general básica
Para el quintil 1 era de 86.7%, mientras que para el quintil 2 esta se ubicaba en el 89.5%. Si hacemos un análisis comparativo al 2013, la tasa de asistencia neta para el quintil 1 fue del 94.9% y para el quintil 2 del 95.5%. Incluso analizando el quintil 3 llegamos al 96.7%. Considerada esta última como una universalización de la educación general básica. Es quizás esto uno de los principales logros de la política social en el Ecuador, alcanzar el 96% de matrícula en educación general básica nos ubica entre los países que hemos alcanzado una universalización de la educación. Sin embargo, a nosotros todavía nos preocupa ese 4% de la población que queda por fuera del sistema educativo y obviamente buscamos distintas estrategias que nos permitan incluir a esa población. Aunque todavía hay un camino por recorrer en cuanto a bachillerato se refiere, la tasa neta de asistencia para el bachillerato en el quintil 1 también creció 1.8 veces con respecto al gobierno anterior. La del quintil 2 en 1.6 veces y la del quintil 3 en 1.4 veces. Es decir, también en la tasa neta de bachillerato hemos logrado un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Y como lo mencionaba Fander Falconi esta mañana, creo que esto no es sorpresa cuando vemos que en efecto el Ecuador ha podido distribuir de mejor forma sus oportunidades y capacidades, y esto lo denota incluso el coeficiente de Gini, que hoy nos ubica entre los países de América Latina que más ha logrado promover la equidad, ubicándonos con un índice del 0.48% de Gini. Esta articulación y mejora en los primeros niveles de educación de todo el sistema educativo nos obliga también a pensar cómo transformar la educación superior en el país. La educación superior presentaba enormes problemas estructurales, entre ellos un acceso inequitativo, la pobre articulación entre la oferta educativa y las verdaderas necesidades profesionales que tenía el país, la ausencia de estándares de calidad y el financiamiento reaccionario y la falta de regulación del Estado frente a las instituciones de educación superior. No teníamos mayor injerencia en lo que se refería a la regulación de los sistemas educativos en el nivel superior. La tarea no era menor y requirió de grandes esfuerzos, recursos y creatividad para lograr las profundas transformaciones que hemos alcanzado. Es decir, actualmente hemos democratizado el acceso y de hecho en Ecuador el acceso es gratuito también a la educación superior. Tenemos además o procuramos tener un sistema pertinente y de calidad en todas las instituciones de educación superior, logradas a través de un sistema de evaluación y acreditación equitativo con parámetros definidos que se han logrado establecer gracias a una figura de asignación presupuestaria basada en los resultados. Me enorgullece decir que los resultados son extraordinarios. Uno de los más relevantes es quizás la matrícula en la educación superior. Y si hacemos un análisis desagregado de acuerdo a las diferentes etnias que hay en nuestro país, la matrícula de los indígenas en instituciones de educación superior pasó del 7% en el 2006 al 12% en el 2012. En cuanto a la población de afroecuatorianos, también vemos un sostenido incremento del 9% al 16%. Y cuando analizamos también esta realidad de acuerdo a los distintos quintiles, vemos que el acceso para el quintil 1 fue de 7% en el 2006 y alcanzó en el 2012 el 19%. Esto quiere decir que personas que nunca pensaron poder acceder a la educación superior, hoy por hoy están incluidas dentro del sistema educativo. Resulta evidente que nuestro accionar ha sido exitoso y que la democratización del acceso a la educación superior va por la senda correcta. Sin embargo, en la economía del conocimiento, las apuestas no solamente están relacionadas con la democratización del acceso, sino también con una oferta que responda a los nuevos retos que el país se ha planteado. Ser un país que genere conocimiento, para lo cual, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se han creado 4 nuevas universidades. La primera, Yachay, que es la ciudad del conocimiento, a la cual también hacían referencia esta mañana, que fue inaugurada el 31 de marzo del 2014
y que en palabras de René Ramírez, quien es el actual secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, él mencionaba en su discurso de inauguración, el Yachay abre las puertas hacia un sistema de innovación. Es la primera ciudad planificada del Ecuador y promoverá la investigación tecnológica y el desarrollo científico del Ecuador. También tenemos la Universidad de las Artes, que fue inaugurada en el mes de marzo y tiene como objetivo el desarrollo local e internacional de la cultura y las artes y responde a la gran deuda del país con nuestros artistas y la necesidad de desarrollar las industrias culturales. IQIAM, que es nuestra tercera universidad ubicada en la selva amazónica del país, será la institución pionera en investigación en áreas de ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias de los asentamientos humanos. IQIAM promoverá la generación de conocimiento, tecnología y el uso sostenible de recursos naturales. IQIAM centrará su investigación en áreas no intervenidas, transformando así la Amazonía en un laboratorio vivo. Y finalmente, la cuarta universidad, y quizás también una de las más importantes, la Universidad Nacional de la Educación, que también fue inaugurada el pasado 15 de abril de este año, que tiene por objetivo la formación especializada de los profesionales de la educación, asegurando el fortalecimiento de sus competencias. Esta universidad parte de la idea de que con profesionales de alto nivel se asegura una mejor formación para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación, los cuales a futuro tendrán más oportunidades, serán generadores de conocimientos, bienes y servicios y por ende contribuirán al desarrollo económico del país. Todas estas universidades, Yachay, IQIAM, UNAE y UARTES, han sido concebidas bajo los tres principios antes mencionados, calidad, pertinencia y democratización, y constituyen la gran apuesta del país para la revolución del conocimiento en la educación superior, que además, bajo el modelo de desarrollo del Ecuador, nos permitirá encontrar un punto de equilibrio justo entre el socialismo del buen vivir y el capital del conocimiento, que romperán las asimetrías y relaciones de poder internacional tradicionales, haciendo posible el summa causae. Sin embargo, la revolución del conocimiento y la revolución productiva no podrían ser una realidad sin los grandes logros de la revolución social, que han sentado las condiciones sociales necesarias para desarrollar capacidades en la población ecuatoriana y potenciar todas sus capacidades. Con un enfoque de ciclo de vida, que es lo que nosotros sostenemos desde la política social del país, el sector social busca generar las condiciones para el disfrute pleno en cada etapa de vida del ser humano, desde el momento de concepción hasta el final de la vida. Las madres gestantes reciben los servicios del Ministerio de Salud Pública y para darles un ejemplo de algunos de los logros y cómo concebimos la política social pensando en todo el ciclo de vida, durante el año 2013 alrededor de 810,000 atenciones prenatales se realizaron según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El parto institucionalizado, que era uno de nuestros principales problemas, donde un gran número de mujeres morían porque no podían llegar a partos institucionalizados, hemos incrementado del 74.5% en el 2004 al 91.7% en el 2012. Durante el año 2013, alrededor de 302,000 niñas y niñas fueron atendidos en centros infantiles del buen vivir, que son las modalidades de atención de primera infancia, y han recibido también visitas domiciliarias a través del programa Creciendo con Nuestros Hijos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahora contamos además con un currículo de educación inicial que busca dar pautas educativas a los niños de 0 a 5 años. En la población de 0 a 5 años se han realizado alrededor de 908,000 controles del niño sano durante todo el año 2013. Durante este gobierno, tan solo en el último año de gobierno de gestión del gobierno nacional, calculamos que alrededor de 250,000 personas han salido de la pobreza extrema y se ha acelerado la reducción de la desnutrición crónica infantil a un punto porcentual promedio por año, a diferencia del periodo anterior en el que se disminuyó de 0.4 puntos promedio por año. Justo conversábamos con Sandra Naranjo anteriormente del problema de la desnutrición, sigue siendo un problema
importante en el Ecuador que seguimos combatiendo. Actualmente nos ubicamos en el 25% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y todavía tenemos esfuerzos importantes que hacer en esta materia para poder erradicar realmente la pobreza. Adicionalmente, a fin de modificar las condiciones de vida de la población, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha entregado 20.000 bonos de vivienda que también permiten incidir en uno de los principales determinantes de la pobreza, que tiene que ver con el poder acceder a una vivienda digna. Para impulsar la movilidad social positiva o ascendente, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha fortalecido también la economía popular y solidaria, que es uno de los sistemas de economía que promovemos en el país, a más de 151.000 actores de la economía popular y solidaria. Quizás hacer referencia brevemente a la acción que hemos tenido también en el ámbito social, a la materia de movilidad humana, indicarles que justamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 2013, se destaca la gestión consular que atendió a más de 1.600.000 ecuatorianos y ecuatorianas que requerían de atenciones consulares, 4.842 personas que fueron afectadas con problemas de hipotecas en España recibieron asistencia y asesoría económica en el tema, y también se asistió a 21.449 personas de 81 consulados. Finalmente, quisiera referirme, y siguiendo el ciclo de vida, a algo que se hizo mención esta mañana. En el Ecuador, la forma en la que nosotros aseguramos una pensión digna para los adultos mayores que no están dentro de un sistema de protección y seguridad social nacional, se les hace una transferencia monetaria de $50. En la actualidad, más de 560.000 personas reciben este bono, que en realidad se reconoce como una pensión jubilar. Por eso es que actualmente, si nosotros consideramos la universalización de la seguridad social en cuanto a pensiones, llegamos a casi el 85%, como se mencionaba esta mañana. Sin embargo, es importante indicar que una gran parte de esta población son adultos mayores que no están dentro de la seguridad social, pero que el Estado les reconoce una pensión jubilar. En fin, hay 1000 cosas que quisiera decir en cuanto a los logros sociales de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, quería hacer énfasis en la importancia de conectar la revolución social con la revolución del conocimiento, que tendrán un impacto y una repercusión positiva en la revolución productiva. He sido y he hecho o he tratado de hacer un breve recorrido que refleja algunos de los logros alcanzados, pero que en efecto son el resultado de la gestión, el esfuerzo y el compromiso de un gran equipo de trabajo, de un gobierno nacional y en especial de todo un pueblo ecuatoriano comprometido con este ideal. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ministry. And since my honored guest decided to speak in Spanish, I think that I also have to speak in Spanish. Así que, bueno, muchas gracias, embajadora y ministra, por sus magníficas intervenciones. Creo que ustedes han traído a la mesa, ciertamente, todo un recuento de cómo nuestro país, como el Ecuador, está justamente tratando de generar esta transformación en el área del conocimiento. La embajadora Vidal nos ha hecho un breve recuento de cómo justamente tener una máquina que no funcionaba tiene que transformarse en una máquina que funcione en este siglo. Frente a los procesos de integración regional, pues necesitamos gente que piense con ideas innovadoras. Y ella ha hecho un interesante recuento de cuáles son esas herramientas que necesita la educación básica para generar esos estudiantes, esas personas que van a transformar justamente la revolución educativa en el Ecuador. Mientras que la ministra Baca Jones nos ha hecho un interesante recuento, en cambio, de cómo la educación se inserta en un proceso de inclusión económica y social. Y obviamente la educación como parte y como resultado de esto implica la generación y la aplicación de un sinnúmero de políticas de inclusión social que tienen que ver con todo el ciclo de vida de una persona desde que nace hasta que ella se convierte en un estudiante activo. Sin embargo, y para poder dar paso a las preguntas del público, déjenme abrir este panel trayendo a colación cuáles serían las preguntas que en este caso les voy a hacer yo como estudiante que fui en Ecuador y como estudiante ahora.
puesto que nosotros decidimos abrir este panel justamente pensando en cómo la educación es una herramienta de la transformación. Entonces, embajadora Vidal, usted nos ha hablado de que las herramientas que pueden constituir esa generación de un nuevo talento, del desarrollo de las capacidades, son específicamente generar todos esos cambios en la infraestructura, generar todo el cambio en la inversión en nuevos profesores, y eso tiene mucho que ver yo lo entendería así, con términos de la eficiencia en cómo se está administrando la educación pública y privada en el Ecuador. Sin embargo, voy a conectar esto con las palabras de la embajadora Selin esta mañana. La embajadora nos hablaba de que necesitamos científicos críticos, una masa de científicos críticos. ¿Cómo considera usted que los cambios en la educación, que sin duda han tenido muchos y grandes resultados en términos de inclusión, están generando o se están dando en un ámbito del contenido de la política educativa? ¿Cómo se está generando a nivel de educación básica que podamos decir, estamos generando estudiantes conscientes que en un momento van a ser estudiantes críticos y que van a poder llevar a cabo esos procesos de la transformación de la matriz productiva? Porque sin duda necesitamos gente que tenga acceso a la educación, pero no basta con el acceso, sino con las herramientas que nos conviertan en personas críticas del entorno en el que estamos viviendo. ¿Cómo se generarían eso? Y por otro lado, la pregunta con la que también voy a abrir para la embajadora, para la ministra, estoy al revés, es justamente también, usted nos ha hablado de la democratización al acceso en educación, que sin duda esto implica una serie de políticas públicas, como nos ha descrito, que han sido enormemente exitosas, y hemos visto que en términos de democratización podemos ver un incremento, por ejemplo, del acceso de las minorías, en este caso las personas indígenas y las personas afroecuatorianas, en cifras maravillosas del 7 al 12% o del 9 al 16%. Sin embargo, ¿existen políticas específicas que podamos hablar de una inclusión respecto de la diversidad de nuestro país dentro de esta serie de políticas que hablan como los resultados es más personas accediendo a la educación? Pero sin duda Ecuador tiene, por ejemplo, un problema de que muchos de los asentamientos de los grupos indígenas o de los grupos afroecuatorianos tienen un problema de acceso geográfico. Entonces, ¿cuál es la política del gobierno en este caso específico respecto del poder acceder, no necesariamente como un resultado de políticas redistributivas, sino específicamente de minorías minorías étnicas y culturales? Esas son las dos preguntas que pongo en la mesa, y por favor también ustedes siéntense libres de hacer otras preguntas y les daremos la palabra. Gracias. Bueno, la verdad es que la respuesta no es sencilla, la respuesta es bastante larga y complicada. Yo quisiera partir de algo que dije en mi exposición, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos fue hacer una evaluación. Lograr un proceso de transformación es mucho más complejo, ¿verdad? En este momento sabemos cuáles son los síntomas y cuáles son las dolencias que el sistema tiene, y nos hemos planteado una serie de cuestiones como por ejemplo un desarrollo profesional que sería como una especie de clínica en el ejercicio docente, ¿verdad? Hasta lograr una renovación generacional que nos permita la entrada masiva de personas que vienen con otro perfil, con otras habilidades, y en eso nos ayuda mucho lo que Cecilia nos contaba de la inauguración de nuestra Universidad Nacional de Educación, el cambio de las evaluaciones para el ingreso de nuevos docentes. En definitiva, esto es una arista de una serie mucho más compleja de otras aristas. En el momento que se hacen cambios curriculares o se establecen estándares, se ponen evaluaciones rigurosas, lo que uno provoca en el sistema es ir elevando poco a poco el nivel de exigencia, y de esa manera la exigencia también del desarrollo de algunas habilidades para lograrlo. Lo que yo decía en mi intervención es, este es un camino muy largo. Nosotros en este momento hemos comenzado a caminar. Es como que si el cuerpo hubiera estado estático durante mucho tiempo, o volviendo a la metáfora de la máquina hubiera estado mucho tiempo sin funcionar. Cuando uno pone nuevamente a funcionar la máquina, igual cuando uno comienza a hacer ejercicio por primera vez, comparando esta metáfora cuerpo-máquina,
tiene que esperar, digamos, un tiempo prudencial para que esto traiga resultados. Efectivamente, Ecuador necesita una sociedad crítica, una sociedad que comience, digamos, un proceso en el que no solamente haya un autocuestionamiento, sino también un cuestionamiento básico como para, digamos, crear las condiciones necesarias. Y no solamente cuestionar, sino también comprometerse. Creo que lo que le hace falta en buena medida a nuestra sociedad es también tener un compromiso mucho más fuerte con este proceso de cambio. Si nosotros logramos que nuestros maestros superen las dificultades previas que han tenido, por ejemplo, en las evaluaciones docentes que se hicieron en el 2008, las peores evaluaciones estuvieron en el área justamente de la lectura y de la comprensión de lectura. Es decir, cómo podemos nosotros formar pensamiento crítico si no entendemos lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, el proceso es mucho más largo y la respuesta no es simplemente un pestañeo de nuestros ojos, pero quisiéramos, pero es un proceso un poco más largo. Bueno, muchas gracias. Sí, y quizás simplemente complementando lo que mencionaba Gloria, además que no es solo un tema o una responsabilidad del sector educativo, digamos, en medida, y a eso me refería yo, mientras no logremos resolver otras problemáticas sociales como la desnutrición crónica, como las contaminaciones de plomo que me comentaba el doctor de acá de Harvard, que tiene conocimiento de algunas regiones del Ecuador donde las contaminaciones de plomo son tan altas que tiene afectaciones cognitivas en las personas. Entonces, mientras no logremos resolver problemáticas sociales que inciden en el desarrollo cognitivo de un ser humano, difícilmente lograremos alcanzar esa meta de desarrollo educativo que nos permita alcanzar también esa meta de desarrollo o de una revolución del conocimiento como la que le estamos apostando. Yo simplemente hacer referencia a eso. Justamente creo que el gran reto que tenemos como país es lograr que nuestro sistema sea efectivamente inclusivo hacia todas las personas. Digamos, si queremos ser efectivos en una redistribución de la riqueza, y lo hemos sido en estos últimos 7 años, hay evidencia que nos muestra que en efecto estamos logrando que, por ejemplo, las minorías como indígenas o afroecuatorianos logren acceder a oportunidades como la educación superior. Esto tiene que ver de forma integral a las oportunidades y al cierre de brechas que se generen en los territorios. Entonces, tú comentabas sobre cómo podríamos lograr cerrar o resolver ese tema de oferta de servicios en el territorio. Creo que en gran medida el contar con un sólido Plan Nacional de Desarrollo nos permite hoy por hoy mirar los territorios con muchísima caracterización y mirar en efecto en dónde son los territorios donde tenemos mayor brecha de servicios. Y esto yo creo que hay que poderlo conjugar de forma integral. No, a veces es interesante ver con la distribución del territorio. El otro día hacía un análisis con la ministra de Salud y tú ves que hay provincias en el Ecuador como Cotopaxi o Tungurahua que, por ejemplo, por efectos políticos en un determinado momento tuvieron mucho más oferta de servicios educativos, pero por ejemplo en cuanto a servicios de salud están totalmente atrás que otras provincias. Entonces el gran reto además es cómo tú vas conjugando esas diversas necesidades que pueden haber por los diversos territorios, porque en efecto en los distintos territorios hubieron prioridades políticas distintas. En este momento la apuesta es nacional, la apuesta es generar oportunidades para todos, porque estamos conscientes que esas oportunidades son las que generan capacidades a futuro, que son las que sostienen esta revolución del conocimiento a la que todos le apostamos. Muchas gracias. ¿Preguntas del público? ¿Hay algún movimiento social para educar a los padres de estos niños? Perdón, ¿nos puedes ayudar con el micrófono? No, el micrófono. Disculpa, es por la traducción. Gracias. Sí. Sí, mi pregunta era si hay algún movimiento social o político para educar a los padres que no son educados, no tienen educación, para que ellos a su vez desde la casa empujen a sus niños, porque mi hijo fue a un programa en Ecuador, en Quito, que se llama el Centro del Muchacho Trabajador, donde esa asociación educa a los padres y a cambio les da educación a los niños, pero la exigencia es que los padres también tienen que educarse. Entonces, no sé si el gobierno también está pensando en educar a esos padres que no tuvieron educación.
Digamos, desde la política social lo que se busca es una amplia participación de los padres y madres en los diversos programas que hay, ¿no? Y ahí, por ejemplo, desde la política educativa se busca integrar muchísimo a los padres y madres a todo el proceso educativo de los niños y niñas, desde el inicio del proceso de la educación inicial hasta que concluyan por lo menos el bachillerato, ¿no? La idea es que los padres y madres puedan ser partícipes de ese accionar educativo. También hay escuelas para padres, ese es un programa que también lo desarrolla el Ministerio de Educación, donde hay programas que se focalizan en trabajar con personas que ya sean, también todavía tenemos un importante grado de analfabetismo en el Ecuador, entonces trabaja también con padres y madres analfabetos y también el analfabetismo funcional, adultos que fueron al sistema educativo pero que nunca más utilizaron utilizaron el lenguaje escrito o oral, y en ese sentido lo que hemos hecho es procurar que cualquier esfuerzo de capacitación orientado a los padres y madres sea un esfuerzo participativo desde los distintos programas sociales, ¿no? Salud trabaja muchísimos espacios de participación con la comunidad, donde también buscamos incidir, por ejemplo, en temas nutricionales. Ahorita, con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tenemos datos alarmantes de el sobrepeso y la obesidad en la población. Y esto no era un problema en el Ecuador, jamás hubo muchos problemas orientados a la desnutrición y no necesariamente al sobrepeso y a la obesidad. Entonces ahorita estamos entrando en todo un trabajo de educación y formación en los hábitos de consumo alimenticios con los padres y las madres de familia, pero sobre todo con los niños, que son los actores y sujetos de cambios transformadores. Sí, a mí me gustaría contar una experiencia. En la provincia de Santa Elena se hizo un programa piloto para niños especiales, para niños que tenían capacidades distintas. Y en ese programa, al carecer Ecuador de gran cantidad de terapistas para atender a los chicos, lo que hicimos fue preparar a los padres. Y los padres se convirtieron en terapistas de los chicos, en terapistas físicos, en terapistas de lenguaje. Es decir, con un equipo mínimo de terapistas, lo que conseguimos con el programa es que los padres que tenían, digamos, dentro de su familia algún hijo con algún tipo de dificultad, pudieran aprender las rutinas que podían rehabilitarlos. Es decir, sin la necesidad de tener siempre, permanentemente un terapista, sino acudir una vez a la semana a ver las nuevas rutinas y aprender de esa manera, involucrarse también en el proceso educativo de sus hijos. Esa es una gran experiencia, esa fue una excelente experiencia porque se lograron incluir miles de niños, padres y escuelas, digamos, en este proceso, profesores también. Y otra cosa que me gustaría decir es que la idea de la gran inversión que en este momento se está haciendo en educación en el Ecuador es que estas nuevas escuelas abran sus puertas en las noches y durante los fines de semana para incorporar a los padres en programas de alfabetización, y no necesariamente solo temas de alfabetización, sino también educación continua para que terminen su educación básica o su bachillerato, porque tenemos un gran déficit allí. Entonces, ahora no estoy en Ecuador, pero supongo que el Ministerio continúa con ese tipo de programas. Sí. Por favor, puedes tomar el micrófono. Gracias. Mi nombre es Ananda Páez Roda, soy una estudiante acá en Tufts, al lado. Y mi pregunta, bueno, va para cualquiera de las dos panelistas, pero es un poco específica acerca del embarazo adolescente y se relaciona con lo que dijo la ministra Baca Jones de cómo coordinan los diferentes ministerios. Bueno, el Ecuador tiene la segunda tasa de embarazo adolescente más alta en América Latina y 1 de cada 3 mujeres bajo la línea de la pobreza queda embarazada antes de los 19 años. Y varios estudios han mostrado que muchas de ellas no estaban en escuelas, entonces no recibían la educación sexual que es parte del currículum. Entonces mi pregunta, y obviamente esto también se relaciona con nutrición, entre otras, mi pregunta es cómo se puede cerrar la brecha para dar estos servicios que ocurren en colaboración entre los diferentes ministerios para personas que no son parte, que no están involucradas con educación, que no están en escuelas, que no van a chequeos médicos públicos, que no están involucrados en diferentes diferentes programas. ¿Cómo se puede llegar a esta gente que está, digamos, a las afueras de todos los programas sociales que se implementan en el Ecuador? Sí, tal vez comienzo yo y Ceci, que está más actualizada, lo puede complementar.
Efectivamente, ese es un problema muy, muy serio en Ecuador y es un problema al que nos abocamos todos los ministerios de desarrollo social. Se hizo una estrategia en conjunto, que seguramente Ceci la va a describir, pero lo que te puedo decir es que no solamente son chicas que no estaban dentro del sistema educativo, en muchos casos son personas que estaban dentro del sistema educativo y esta es una de las principales causas por las que hicieron, digamos, su salida del sistema educativo. Probablemente el joven, es decir, el varón en la relación, continuó sus estudios, el chico continuó sus estudios y probablemente los terminó, pero es como una doble exclusión, es decir, al ser mujer y quedar embarazada, sufrimos como una doble exclusión. En el caso del Ecuador se trabajó en una reglamentación que, digamos, fortalecía la noción de que una mujer en estas circunstancias no fuera excluida del sistema. Es decir, se trabajó muy, muy fuertemente porque el Ecuador, siendo un país de tradición muy conservadora, lo primero que hacían los colegios en el pasado era retirar del aula a la joven que había quedado embarazada. Entonces, se trabajó muchísimo en reglamentaciones muy fuertes, en acuerdos ministeriales, y se incluyó en la ley también artículos específicos que hablan justamente de la no exclusión de una mujer del sistema educativo por cuestiones de embarazo. Pero lo más interesante de esto es justamente el trabajo intersectorial, ¿no? Se hizo un trabajo con distintos ministerios del sector social, la campaña salió en medios masivos de comunicación, en radio, televisión, habían líneas especiales que atendían, línea especial de consulta, digamos, ante este tipo de situaciones no hay, hasta donde yo sé, todavía una medición. A lo mejor Ceci nos puede dar algo más de detalle sobre ese tema. Sí, bueno, en efecto tenemos la estrategia ENIPLA, que es Estrategia Nacional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente, donde lo que buscamos es poder lograr una articulación de los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahora también le hemos incorporado al Ministerio del Deporte, que vemos que es un actor fundamental que también está trabajando con jóvenes adolescentes. Primero, ratificar el hecho de que el embarazo adolescente no es una problemática solo de las mujeres, sino también de los hombres, y eso es lo que comenzamos a analizar. Casi siempre se maneja las estadísticas y los índices de que en el Ecuador el 17% de las mujeres adolescentes son madres, que en efecto esa es la tasa actual que tenemos. Sin embargo, también hay un alto porcentaje de hombres adolescentes que son padres a temprana edad. Asumir el mismo porcentaje. Es un poquito más bajo, pero de todas formas, el asumir la paternidad en la adolescencia también es complejo. Simplemente para decirles que esta sí es una de las principales estrategias nacionales que la abordamos con mucha preocupación, no solo por lo que implica la problemática, sino que casi siempre los jóvenes adolescentes que asumen la paternidad o la maternidad a temprana edad, esto implica que sus oportunidades se ven limitadas a futuro y está comprobada que mientras una mujer tiene un hijo más temprano, tiene menos años de escolaridad, menos posibilidades de acceder a la educación superior, etcétera, etcétera. Lo que procuramos con esta campaña, que en efecto la denominamos Habla Serio, Sexualidad sin Misterios, es un poco romper los tabús que existen en la sociedad alrededor de la sexualidad, poner a disposición información objetiva sobre los temas de sexualidad. Ahí tenemos también mucho cuidado en el tema del manejo de la información. Este rato hemos activado mucho el uso de redes sociales, incluso se han hecho videos interesantes que son de enorme popularidad en Enchufe TV, no sé si conozcan, pero son videos que son bastante populares y sobre todo para los jóvenes. Pero estos, los 2 o 3 videos que se han producido con fondos estatales son de los videos más visitados yo diría, en el país, y eso también repercute positivamente en cuanto al manejo de información. Lo que queremos es llegar a los jóvenes con información confiable, información que pueda generar buenas orientaciones hacia su vida sexual. Pero esto lo trabajamos también desde los ámbitos de salud, procurando que el acceso a métodos anticonceptivos sea un derecho también para los jóvenes, pero también desde el ámbito de educación buscar que los temas de sexualidad se asuman con toda la responsabilidad desde el propio currículo. Ahí tenemos algunas rutas de trabajo con los jóvenes adolescentes que lo que procuran es además
trabajar los temas de sexualidad con temas de prevención de violencia, que también es importante y están correlacionados. El embarazo adolescente está muy asociado a los temas de violencia. Hay chicas de 11, 9 años que se quedan embarazadas. Y también creemos que tiene que ver con un tema cultural. Y por ponerles un ejemplo, recientemente tuvimos un gabinete itinerante, que es cuando vamos todo el gabinete a un lugar, a una ciudad o un pueblo, por lo general en un área rural. Fuimos a Paján, que tiene un índice de embarazo adolescente del 35%, supera la tasa nacional. Y cuando comenzamos a investigar qué pasaba en Paján, es que en Paján la cultura procura o incentiva a que las chicas a los 15 años ya formen su familia. Entonces hay una presión social también desde los propios padres y madres para que las chicas asuman la maternidad a temprana edad. Entonces ahí es un trabajo integral con toda la familia, pero insistir mucho, la forma en la que estamos abordando esta problemática es poniendo al acceso de todos información confiable, trabajando mucho desde el ámbito educativo y procurando que desde el sistema de salud podamos acceder a métodos de planificación familiar que también orienten las decisiones de los jóvenes. Y también, por otro lado, generando esta idea del sueño ecuatoriano en los jóvenes para que los chicos también sepan, o sea, si yo quiero tener un plan de vida que va coherente a estos objetivos, de estos ideales que me planteo como persona, entonces tengo que poder decidir de forma informada y de forma confiada. Muchas gracias, embajadora y ministra, por sus excelentes intervenciones. Gracias a todos por su atención y por sus preguntas. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Gracias, Carolina. Gracias.